Hola, hola, hola. Esto es la Glotis de Zafar. Y estamos esta noche con una invitada. Ella es Mayovi Espinosa. María. Y estamos con Ramón Pinedo. ¿Qué tal? Buenas noches, Omar. Buenas noches, Mayovi. Mayovi es emergencióloga, médica emergencióloga. Y Ramón también. Yo soy Omar Apolaya, también médico emergenciólogo. Ya nos conocemos, creo, desde hace un año ya estamos haciendo esta cosa, ¿no, Ramón? Más o menos. Entiendo. Sí. Y ahora vamos a hablar sobre rompiendo, ¿cómo se llama, Mayovi, lo que vamos a hablar? Rompiendo esquemas en neurocríticos. Rompiendo esquemas en neurocríticos. Así es. Eso es, Pero sin filtro. sin filtro. O sea, una cosa, pero así, recontra sin filtro, así que Con un jueguito. no se asusten, no se Con un asusten. jueguito. Por si acaso nada está. Tenemos otro invitado, Eso. ¿no? Tenemos otro invitado. Sí, y ahora estamos con Blue. Blue es un personaje de los Rainbow Friends, la rompen en YouTube, ahora están que la rompen verdaderamente en YouTube y lo hemos traído acá porque Blue está tequeado. Si lo ven ustedes, está anisocórico por un lado, tiene la lengua afuera porque parece que está en estatus convulsivo también. O en algo parecido, no lo sé. Y nos va a ayudar ahora. Blue va a formar parte de este video, ya van a ver ustedes lo que va a hacer Blue ahora. Es interesante hablar y es importante hablar de que la OMS tiene unos datos en los que 15 millones de habitantes en el mundo sufren de stroke al año. Y de estos 15 millones, 5 millones mueren y otros 5 millones quedan secuelados. O sea, es importante, ¿no? Es importante recalcar que en cifras, o sea, podemos ver de que es una patología que, como menciona Omar, va a dejar discapacidad funcional. Claro. Y gran parte va a fallecer, ¿no? Claro. Fallecen tanto antes de llegar al hospital como dentro del intrahospitalario, ya sea por la misma patología o por las complicaciones que vamos a mencionar, pues, ¿no? Claro. Y en nuestro sistema de salud con mucho más razón, ¿no? Es un sistema prehospitalario que a veces no funciona como quisiéramos que funcione, ¿no? Y con una desconexión también que existe, ¿no? Entre el prehospitalario y el hospitalario, ¿no? Claro. Dentro de las patologías tiempo dependientes, ¿no? Así es. Entonces, esta es una patología que nos recalcan desde el pregrado, incluso a nivel comunitario, tiempo es cerebro, ¿no? Así es. Realmente así es. esto cumple para el extra hospitalario, tiempo es tejido, Claro. como para el intrahospitalario, como para el cuidado neurocrítico en realidad, Claro. ¿no? O sea, las medidas que tú instaures para manejar la presión, para manejar la hipertensión intracraneana, para manejar la hipoxemia, son en realidad tejido. Oye, pero antes de que continúes, Claro, habíamos empezado con una canción que era de Soda Stereo, Nada Personal. claro, sí. A ver, ponla de nuevo, Francisco. Que se cortó repentinamente. Sí, esa. Sí. ¿Por qué la ponemos, Ramón? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos recuerda esa canción? Bueno, este es un disco del 85. ¡Hala! Mira, ese datazo, apunten ese dato. Este Ese es es un un disco datazo. del 85 Es y importante. particularmente importante. esa canción en realidad forma parte del disco, pero también hay otras canciones, como por ejemplo Cuando pase el temblor, ¿Ok? ¿no? Hace poco había un temblor, un terremoto, ¿no? Y es un discazo, Sí. ¿no? Un discazo. ¿Cuántos techs habrá habido en Pero ese, ¿por qué hemos ese terremoto? escogido esa canción? Es por el tema de Cerati, ¿no? Definitivamente en el Cerati. 2010 lamentablemente perdimos. Yo digo perdimos Mi porque, cápsula Cerati. porque en ¿no? realidad pues Buen pata, en Cerati. Latinoamérica pues Cerati era un referente y todavía es un referente del rock. Era ¿no? su amigo de Shakira también era. ¿También? Sí. Claro. Grabaron una canción, me acuerdo. Ahora que está de moda Shakira. Sí, un gran referente de rock que Sí. lamentablemente pues falleció claro. por un evento neurocrítico justamente, Claro. cerebrovascular, ¿no? Sí, Y por eso escogimos esta canción. claro. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre rompiendo esquemas que queremos hacer y ahí vamos a tocar 3 cosas grandes, ¿no? Vamos a hablar sobre el TEC, vamos a hablar sobre la hemorragia intracerebral, ¿no? Y vamos a hablar también sobre el stroke isquémico, ¿no? En realidad son pues, las Sí. patologías que más vemos, pues, Claro. no solamente en nuestros hospitales, ¿no? Sino en los hospitales de todas las emergencias pues, Claro. a nivel nacional, ¿no? Pero vamos a tocar en todas estas 3 grandes temas
estos puntos que queremos romperlos, ¿no? Romper los esquemas. Algunos puntos disonantes, ¿no? Claro, o sea, Ajá. porque básicamente dentro de las patologías de enfermedades neurocríticas o enfermedades críticas dentro del área neurológica, vamos a ver lo que es neuroprotección. Pues, Sí. ¿no? Como dijo Ramón, tiempo es cerebro, ¿no? Sí. Entonces, para tiempo es cerebro, lo que tenemos que tener claro cómo cuidamos ese cerebro o cómo evitamos que ese cerebro se siga deteriorando. ¿Cuál es la neuroprotección básica que tenemos que hacer Claro. en un cerebro crítico, digamos Claro. así? Yo me acuerdo una neuroprotección alucinante, ¿ah? Una neuroprotección, pero así alucinante. Mira, esa neuroprotección consistía en caldito de pollo, mantitas mojadas en la frente, un poco de cariñito, y la persona estaba, pero así, en una semana, cañón. Me acuerdo de un capítulo de La Gran Sangre, es una serie del 2006. El protagonista era Carlos Alcántara, pues Cachín. Y en un capítulo le meten un balazo al mandril, un puff, tequeado obviamente por el puff. Y le hacen todo esto, pues en unas semanas al mandril le dan caldito de pollo, está en su cama con su cabeza. Y milagrosamente se recuperó y estaba, pero cachete, ¿no? O sea, una neuroprotección alucinante. Habría que comparar la neuroprotección que nosotros hacemos con esa. Habría que hacer dos. Podemos podría ser, hacer claro una que sí. comparación, ¿no? Una comparación. Pero bueno, entonces, Mayovi, ¿cuáles serían las medidas de neuroprotección básicas que nosotros tendríamos que tener en un cerebro crítico, un cerebro agudo? Bueno, empezando, ¿no? Sí. Primero, bueno, para recalcar que la protección o neuroprotección no inicia a nivel intrahospitalario. Excelente. Viene desde prehospitalaria, ¿no? Claro. Desde incluso cómo es trasladado el paciente con estas características hacia nuestros hospitales. Dentro de unas medidas, ¿no? Como hablábamos, una medida básica, por ejemplo, dentro de hemodinamia, control de presión, ¿no? La presión. Nosotros hemos visto cuántas veces hemos recibido pacientes Un buen. ¿no? bomberos, etcétera, Sí. personal prehospitalario, Como cancha. que Como cancha. de repente hay sospecha, ¿no? Sospecha de que tiene un stroke, un ACV isquémico, porque no sé, el paciente presentó dificultad para hablar, que nosotros lo conocemos como disartria, o que no puede movilizar un lado de su cuerpo que lo conocemos nosotros como hemiparesia, ¿no? Y se comete el error, de repente por desinformación o porque no tienen los conocimientos que nosotros lo hemos estudiado y sabemos por qué lo hacemos, de darles el captopril, ¿no? Le encontraron Ya, con presión claro. de 180, 190 y le dan el captopril y lo trasladan a nuestro hospital, ¿no? Entonces, creo que el control de presión, las diferentes patologías, tanto de HCA, un stroke isquémico, un TEC, los parámetros varían. Sí. Por ejemplo, en un stroke, si está dentro de las 24, las primeras, ¿no? La hora dorada que tenemos, las Claro. 4.5 horas, que para nosotros es importante porque nosotros podemos darle posibilidad de tratamiento, ya sea por una trombólisis, que es lo que hacemos, o por trombectomía mecánica, endovascular, ¿no? Entonces, y sabemos que existen parámetros, ¿no? Existen parámetros de presión. Por ejemplo, en el stroke, nosotros recomiendan, ¿no? Las guías que si es que el paciente está antes de las 4.5, tenemos que mantener un control de presión arterial en menos de ¿cómo se llama? 185 sobre 105 milímetros de mercurio, ¿no? Claro, Ok. isquémico, ¿no? En un Isquémico. isquémico, Claro. ¿no? En un isquémico. Pero si el paciente por A o B, porque tienen Paciente que criterios vamos a alisar. Claro, que vamos a alisar, ¿no? Pues si el paciente no cumple criterios para alisar, Claro. los márgenes de presión Podemos ser mucho más permisivos. permisivos. Podemos trepar un poco más. hasta Correcto. 220 sobre 110 Ajá, o así 120 sobre algunas guías, ¿no? Pero Sí. a veces el parámetro alrededor. Pero lo importante creo que acá es de resaltar por qué no dar ese captopril, es porque, bueno, justamente las primeras 24 horas podemos ser permisivos, porque hay un área, si bien es cierto, el infarto tiene que ver con que un área del cerebro ha muerto o está muriendo, hay un área de penumbra, ¿no? Claro. Alrededor de ese infarto, que es lo que a nosotros nos interesa salvar. Cuando nosotros damos ese captopril, ese antihipertensivo, los primeros minutos que está sucediendo este infarto, lo que estamos predisponiendo, en vez de ayudar a ese paciente que va a ser trasladado a nuestro hospital, es de repente hacer de que
haya menor flujo cerebral y esa área de penumbra también sufra infarto, ¿no? Claro. Ese esquema, ¿no? Que Claro. es diferente en el HCA, ¿no es cierto, Ramón? Claro. Porque los parámetros son Absolutamente, diferentes. absolutamente, claro. ¿Cómo sería en el HCA, por ejemplo, nosotros tenemos pues que, para empezar hay que diferenciar que el HCA puede ser espontánea o puede ser traumática, y Sí. el manejo difiere también, ¿no? Si Sí. es que tenemos, por ejemplo, una HCA traumática, entraríamos dentro del manejo del TEC, Claro. ¿no? Entonces priorizaríamos el manejo o la neuroprotección del TEC, Ujú. ¿no? Pero si nos tratamos de una HCA pura, espontánea, generalmente de causa aneurismática, pues trataremos de manejar una sistólica menor de 160 en las primeras 24 horas, ¿no? Claro. Para evitar justamente esta primera O sea, complicación. pero ahí tenemos que darle una tingencia siempre y cuando no hemos aislado todavía la aneurisma, ¿no? Exacto. Lo mantenemos Sí. diciendo Cuando mientras no esté tienes, aislado. cuando tienes, lo que pasa es que, claro, justo es lo que quería explicar, ¿no? Sí. Que tienes en un primer momento que evitar la primera complicación, la Ok. más grave y la más frecuente, El que resangrado. es el resangrado. Entonces necesitas manejar una sistólica un poco baja, Claro. porque el fenómeno posterior, que es el vasoespasmo, que actualmente se le da, digamos, una connotación un poco más amplia, que en realidad pues es la isquemia cerebral Tardía, ¿no? claro, Tú claro. la evitas básicamente con la neuroprotección, manteniendo una Así presión es. arterial media aceptable, mayor de 80, 90, ¿no? De acuerdo a la bibliografía que se revise, pero por lo menos una presión arterial media de ¿Qué por lo tal? menos de 80, ¿no? Cuando tú tienes pues ya un cuidado posterior, ¿no? Entonces, Claro. ya una vez que tienes justamente aislado el problema o clipado el aneurisma o manejado, ¿no? Sí, y yo la verdad recuerdo, uy, es una cosa bien loca. Yo recuerdo que incluso, Antes de que continúe, A ver. que algo Dale. que escuché, bueno, que Ramón lo mencionó, que creo Sí. que hay que aclarar esta duda. Yo sé que él lo sabe, pero en la forma en la que lo he dicho, de repente lo pueden malinterpretar los que Ok. están escuchando. no lo malinterpreto. Que vasoespasmo no es igual a isquemia cerebral. Ah, excelente, muy bien. Eso, claro. eso tiene excelente. que quedar Es claro. importante, ¿ya? claro. Es importante. Excelente. No es que todo vasoespasmo es isquemia cerebral tardía. Sí. Una de las causas de isquemia cerebral tardía es vasoespasmo, Así es. pero en Sí. realidad podemos tener otras causas de isquemia cerebral tardía. Así. Claro, ahí lo que dice ella es súper importante, ¿no? Totalmente, Yo creo que claro. tú lo querías tocar más tarde, más Sí, adelante, sí, eso, claro, ¿no? sí, pero me parece bien que, Sí, que, sí. que se aclare Sí. en este momento. Me parece genial. Importantísimo. Importantísimo, porque ahora, o sea, lo que los chicos deben entender, lo que ahorita estoy pensando en los recientes, ¿no? Es que lo que nosotros básicamente manejamos es eso, ¿no? La isquemia cerebral tardía, ¿no? Y para la isquemia cerebral tardía hay muchas causas, ¿no? Una es el vasoespasmo, porque puede haber vasoespasmo sin isquemia cerebral. Sí, y, o sea, para que haya isquemia cerebral, se dice que la luz tiene que bajar el 75% más o menos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero bueno, yo me recuerdo que antes se le metía captopril pero sin asco a los pacientes. Llegaban con trastorno de conciencia en una focalización y los pacientes su captopril 50 o a veces bolos de isorbide, isoquet. Lo he visto y lo he visto en hospitales grandes. Una cosa de locos. Alucinante. Y yo, o sea, espero que eso hay que comenzar a cambiarlo, ¿no? ¿Tú quieres hacer un comentario de eso? Sí, yo creo que eso es importante. Bueno, yo a diferencia de ustedes, como saben Sí. tomar, ¿no? Yo todavía recién acabo de salir de la residencia. así O que sea, no es tengo- pulpina lo que está diciendo yo. No tengo Yo soy que pulpina, nosotros somos- ustedes son viejos. No, pero quería Total. resaltar que pese a que... No, pero quería pese- resaltar eso. pese Está a bien, que está bien. No Está bien. tengo todavía mucha experiencia en el sentido como asistente como tal. Claro. En mi poca experiencia como residente y en mi primer año de asistente, definitivamente es cosa del día a día, pues Sí. digo, o sea, y no solamente en nuestro hospital, sino en diferentes hospitales. Todavía lo ves, Que- ves. que es una claro, o sea realidad. que es más, Sí. el personal Ok. que te trae el paciente te recalca, ¿no? Lo encontré con tanto y le di dos tabletas de captopril, ¿no? Sí. Sabiendo de que estaba con hemiparesia, con que había disate, que había déficit para poder pronunciar las palabras, que el paciente estaba siente, ¿no? Entonces como que creo que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces en el afán, no lo digo con mala intención, ¿no? De querer ayudar por desconocimiento, Sí. al final podemos generar mayor isquemia a ese paciente, pues, ¿no? Ahora, lo que también tiene que quedar claro es que nosotros cuando hablamos de mantener una PAN, por ejemplo, o hablamos de mantener presión, nosotros hablamos de todo, ¿no? El cerebro en general, ¿no? Pero la verdad de la milanesa es de que en el cerebro hay
diferentes flujos. Sí. Hay diferentes flujos. Yo pienso que Y- aquí lo importante es recalcar lo que nosotros siempre nos han enseñado desde el pregrado, ¿no? Que nuestro... Esos son los maquis. No. ¿Escuchaste? no, Son los no maquis. son los maquis. ¿Qué pasó? Checa tu celular. Porque está sonando abajo. Está sonando abajo. No. Ah, sí, ya llegó. Y ahora llegaron los maquis. Ya. Bueno, llegaron los maquis, entonces vamos a hacer un break para recoger los maquis. Bueno, ya recogimos los maquis ya están puestitos abajo y en un rato le vamos a dar curso porque es importante, estamos con hambre, ¿sí o no? Sí, Estamos con hambre. Lo que hemos mencionado hace un rato sobre las presiones es súper importante porque de esa forma nosotros vamos a mejorar los flujos, ¿no? Eso es lo que queremos y queremos mejorar la presión de perfusión cerebral, eso es importantísimo, ¿no? Creo Ahora- que debería ser, recordar, porque, nosotros sí es cierto, estamos hablando de la presión arterial sistólica, de mantener el PAN, eso es porque hay una regla básica. Claro. ¿No? La presión del flujo sanguíneo cerebral Sí. es igual a la PAN, presión arterial media menos la PIC. Entonces, justamente La también presión de es- perfusión cerebral, claro, PAN-PIC. ajá, presión de El perfusión PAN-PIC. cerebral es igual a la PAN menos la PIC. Claro. En base a eso, Ajá. en base a ese razonamiento surge todo, ¿no? Claro. Y si nosotros queremos hablar de flujo, ya le ponemos abajo la resistencia vascular, ¿no? La resistencia vascular que se va a achicar o bien se va a dilatar de acuerdo a la PAN que el paciente tenga, ¿no? O puede sea, ser de 50 a que 150, lo que ¿no? quiere decir, Que ya es autorregulación, es otra cosa. exacto. Lo que quiere decir, yo pienso que acá lo que tenemos que rescatar Sí. importante esto es que obviamente no todos los hospitales tienen las mismas herramientas para monitorizar Sí. a un paciente, ¿no? Sí, Y entonces de repente no vamos a poder medir una presión intracraneal cerebral de forma invasiva, etcétera, pero nos podemos guiar por una PAM, o sea, Sí. por la presión arterial, que nos va a dar una idea o de transfusión de cuánto o más o menos alrededor de cuánto vamos a mantener en el oye, y eso es importantísimo, ¿no? Es súper loco, ¿no? Porque es como cuando uno, por ejemplo, maneja una hipertensión arterial, ¿no? Pero aquí nosotros manejamos a los pacientes sin saber lo que tiene de presión intracraneal el paciente, ¿no? Entonces es sumamente loco eso, ¿no? Es sumamente loco, pero así pasa, ¿no? Yo creo que es importante también rápidamente hacer mención de la famosa ley de Monroe-Kelly. Ramón, haznos un Claro, recordar y es así violento nomás. Bueno, la ley de Monroe-Kelly justamente es, pues, digamos, un modelo Sí. que nos permite entender la dinámica cerebral, ¿no? Sí. Y que consiste básicamente en que existen varios compartimentos intracerebrales, y principalmente el compartimento de líquido cefalorraquídeo, el compartimento vascular arteriovenoso y el compartimento cerebral Sí. dentro de una superficie, pues, impermeable y también una superficie dura, ¿no? Rígida. Claro, Entonces, claro, claro. cualquier ocupación de espacio produce una disminución compensadora en el otro espacio. Claro, entonces ahí hay un 80% de parénquima, aproximadamente 10% de 80, líquido cefalorraquídeo. 20%, y 10 de sangre, más o menos, ¿no? 20%, 20%. Pero ahí hay una cosa bien bacán, ¿no? Hay una cosa súper bacán, ¿no? Que es, hay un grafiquito que yo siempre lo tenía de hace tiempo, que es donde nosotros tenemos, por ejemplo, acá el volumen de un lado, Ujú. y nosotros del otro lado vamos a tener la presión de perfusión cerebral, ¿no? Y nosotros tenemos una curva en la que nosotros vemos la compliance intracraneal. Y la compliance intracraneal pues tiene 3 fases, ¿no? Tiene una primera fase, segunda, tercera, ¿no? Y en la primera fase es donde nosotros vemos claramente esta ley de Monroe-Kelly, ¿no? Porque cuando un componente, por ejemplo, se dispara porque hay una chancaca ahí, que puede ser sangre, que puede ser lo que Michi sea, entonces las otras partes pues tienen que compensar, ¿no? Tienen que compensar. Y ahí, ojo, todavía no se ve el tema de la vasorregulación. La vasorregulación recién nosotros la vamos a ver en la fase 2. En la fase 2. Porque, por ejemplo, si hay una masa o una chancaca a nivel parenquimal, todo eso se va a regular tan solo por el LCR, que de alguna forma las cisternas son más laxas, entonces todo eso se va a ir al componente medular, al componente de la columna, y ahí te va a generar un poquito de más espacio, ¿no? Así es. Ya cuando estamos en la fase 2, recién viene el tema de vasorregulación, y después cuando estamos en la fase 3 ya se fregó todo. Entonces ahí vamos al Se segundo, fregó todo porque... ahí vamos al segundo componente del manejo, que Sí. es, digamos, el primero, que era ser cuidadoso con la presión, tanto Sí. para arriba como para abajo. Sí. Y el segundo es manejo de la hipertensión intracraneana, ¿no? Importante. De repente ahí podríamos Entonces- dar algunos alcances, ¿no, Mayoy? Claro, dentro de, bueno, primero para hacer el diagnóstico de hipertensión Genial. intracraneana, ¿no? Sí. O sea, definitivamente desde la clínica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de presión intracraneal si nosotros no tenemos un PIC? No vamos a medir PIC.
Excelente. Vamos a Parece encontrar componentes, ¿no? El paciente que vamos a hacer una emergencia muy probablemente lo vamos a encontrar radicárrico, ¿no? Va a haber alteración a nivel ectoscópico en las pupilas, así como blue. Como blue. Que puede estar midriático o anisocórico, ¿no? Hipertenso, bradicárdico, ¿no? Y de repente, muy probablemente, ya si es que está con un síntoma de hipertensión intracraniana cerebro, ya va a haber incluso compromiso de su parte ventilatoria, respiratoria, ¿no? Una respiración que se conoce como la respiración de central. Cheyenne-Stokes. Cheyenne-Stokes, Kussmaul también. Oye, esa respiración de Cheyenne-Stokes es lo máximo, ¿ah? Porque la persona está respirando y hace una cosa así y después... Hace una pausa. Después, no, ya no le sientes y el paciente respira. Y comienza, claro. Y de ahí viene la pausa. Claro. Entonces, Exacto. tiene tres partes. Es una parte ruidosa y de ahí la pausa. Ahí nosotros clínicamente podemos intuir o pensar que el paciente ya está haciendo hipertensión intracraniana, probablemente como usted dijo, porque hay una chancaca o hay algo, una hemorragia o algo, ¿no? Claro. Entonces, luego, imagenológicamente nosotros lo vamos a corroborar, obviamente, si es que tenemos el recurso, hay hospitales que no lo tienen, una tomografía que es lo más básico, ¿no? Entonces, en la tomografía, de repente ya vamos a encontrar signos de desviación de la línea media, ¿no? Colapso de los ventrículos, edema, etcétera, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos eso, podemos iniciar un manejo de hipertensión intracraniana, que básicamente universalmente lo que utilizamos es soluciones como el mannitol y la solución hipertónica. Las soluciones, ¿no?, osmóticas. Y pero antes de meternos ahí, ¿habría algo más ahí que nosotros podríamos hacer para diagnosticar una hipertensión intracraniana? Sí, claro. Ahora, últimamente con el Focus, estamos ya está. La ecografía de la vaina nervio óptico y también pues la fundoscopía, ¿no? La fundoscopía, que es una habilidad que se ha ido, digamos, perdiendo. Se ha dejado de lado, ¿no? Se ha dejado de lado, sí, pero bastante. que en realidad, pues, la pérdida de la pulsación venosa, por ejemplo, a nivel de fundoscopía, es el signo más precoz de hipertensión intracraniana. Y después recién viene de repente el edema de papila, y por ahí junto con el edema de papila venimos ya con la ecografía, que es pues una vaina del nervio óptico medida por ecografía mayor de 5.6, con una mayor especificidad más de 6, ¿no? Que te predice justamente una PIC. Pero si está por debajo de 5, ¿no?, tranquilo. Por debajo si bajo de 4 ya tranquilo, ¿no? Digamos, hay cierto margen de, de seguridad. Eso es importante porque por lo menos es importantísimo, nosotros ¿no? tenemos el recurso para poder hacerlo, ¿no? Sí. Y existe una tabla, pues una relación de justamente la medida de la vaina del nervio óptico con relación a la cuestión de incluso hay una formulita que todavía no está validada. Hay una formulita, pero en base a la medición en milímetros puedes calcular la PIC. Claro, que no tiene una validación, pero sí. Pero te ayuda un montón. Te ayuda un montón. Más de 5 está relacionado, más de 6, 5 está relacionado con una PIC más de 20 o más de 25. ¿Cómo se llama? Ya nos induce a pensar que hay hipertensión. Claro, y es importante, ¿no? Porque también te sirve para monitorizar si, por ejemplo, el paciente está respondiendo a lo que tú le pones. Ahí hablaste de mannitol o hipertónica. Sin embargo, se demora 1 hora, ¿no? Se demora 1 hora recién en bajar un poquito esa dimensión del nervio óptico, de la vaina del nervio óptico, ¿no? Claro. Ahora, hay una cosa interesante, ¿no? Antes de comenzar a hablar de esto de mannitol, hipertónica, nosotros, si ya sospechamos que hay una hipertensión endocraniana, puede ser global, pero también pueden haber hipertensiones endocranianas focales, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, si es que la masa está localizada a nivel frontal, la masa está a nivel temporal, o de repente tenemos una masa cerebelosa, ¿no? Entonces, y ahí ya vienen las herniaciones que nosotros comenzamos a ver a nivel tomográfico, ¿no? Pero que significan en realidad que existe pues un grado de hipertensión endocraniana. Entonces, vamos a mencionar esto del mannitol, vamos a mencionar esto de la hipertónica. Sin embargo, había una cosa más que quería decir, que la verdad se me ha ido. Pero ya vendrá, porque a veces las cosas vienen así, pero... Por favor, comencemos. Continúa. Bueno, lo importante, ¿no? Que mannitol versus hipertónica. Exacto. Sí, mannitol versus hipertónica. ¿Qué opinas? Durante años, ¿Qué te parece? Porque eso es una cosa de locos. Mannitol versus hipertónica, ¿no? Creo que no somos los primeros que nos hemos preguntado eso. Ya nuestros ancestros. ¿no? Pero antes usaban mannitol solamente. Oye, y creo que en la historia está hasta furosemida, creo que usaban. En la historia de la medicina. Antes, han utilizado un montón de cosas y que creo correcto. que con
con esta en boga que estamos con la medicina basada en evidencia. Sí, Ahora que ya yo tengo ahí mis todo, críticas, ¿no? todo También es cuestionable, con eso. ¿no? Y no solamente cuestionable en función a cómo funciona el medicamento, tiempo de acción, inicio y duración, sino también a si hay resultados o no con el medicamento, ¿no? Porque ahora todos los estudios y los análisis son en base a eso, ¿no? Bueno, ya lo han estudiado, por lo que he leído, por lo que he visto, ya lo han estudiado antes y en realidad hasta el día de hoy no ha habido supremacía del uno contra el otro, ¿no? Okay. En función de resultados de sobrevida lo han hecho a los 3 meses, 6 meses, etcétera, o sea, no han visto, incluso en resultados de mortalidad, que uno produzca menor mortalidad que el otro, o sea, los dos se pueden utilizar. Si los tenemos en disposición, sobre todo va para los hospitales que no puedan tener recursos porque también trabajan en hospital Minsa. Entonces, si tenemos uno, trabajas en todo lado, ¿no? En todo lado. Qué bueno, multitasking. nos comparte su experiencia. No, bacán, porque ve de un lado, ve de otro lado. Varios enfoques, claro. Sí. Excelente. Bueno, no sé si... Bueno, pero en tu experiencia, Claro. ¿cuál dirías que...? O sea, ¿cuál te tinca? ¿Cuál te tinca? ¿Cuál ¿Cuál tinca? te mueve? Así, ¿Cuál te ¿cuál te late, no? ¿Cuál te más late? que latido, Omar, pienso que Dale. es juicio crítico. Ok. Juicio clínico y crítico, ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, si ambos me van a ayudar a disminuir la presión intracraneal por el tema de la osmolaridad, ¿no es cierto? Sí. El manitol y la Claro. solución hipertónica. Dentro del hipertónico hemos visto que nosotros, de acuerdo a los objetivos que busquemos en la osmolaridad, podemos utilizar el 3%, el 5%, el 7%, incluso hasta más del 20%, y se llega a preparar dependiendo del grado de hipertensión. Podríamos usar nosotros el 20% no podríamos usar, ¿no? Exacto. Porque hasta 20% tenemos. El grado de hipertensión No podemos endocraniana y el momento en el que estemos, y obviamente, antes de la cirugía. Ok. Pero nosotros tendríamos que Se me ver, escucha bien, ¿no? Lo máximo. cada paciente es un mundo diferente. Cada paciente no solamente es neurocrítico. Eso me gusta. ¿No? Cada paciente es un mundo diferente. Exacto. o Eso sea, queda. Sí. Existen Ya, guías porque- y en todo lo que vamos a, en todas las patologías que nosotros vemos existen guías, pero las guías te hablan de la patología pura. per se, Sí, ¿no? sí. Pero nuestro paciente puede ser renal, puede ser diabético, etcétera, o Sí. puede tener todas las patologías juntas y encima tiene una patología neurocrítica. Correcto. ¿no? Y Sí. ahí Entonces, preferiríamos nosotros- una exacto, sobre otra, ¿no? Exacto, entonces Claro. ahí es donde nosotros valoramos. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente renal Claro. que ya está haciendo falla renal, difícilmente voy a optar por ponerle manitol, ¿no? Claro. Porque Ok. entre los dos, que sí es cierto, ambos son soluciones que van a tener una osmolaridad alta, Ujú. el manitol va a causar más daño Más daño renal que renal. una Ok. solución Correcto. hipertónica. Entonces Ok. voy a tener que optar por el otro. En caso fuera Ok. cardiópata. Exacto, en caso fuera cardiópata no le voy a poder poner tanto volumen, voy a tener que utilizar más una solución Claro. como manitol, ¿no? Ok. O de repente por los parámetros de sodio, ¿no? Porque también como vamos a estar monitoreando, También, ¿no? si tengo parámetros de sodio antes de iniciar mi solución hipertónica, más de 145, más de 150, no lo sé, es poco prudente que le pueda poner una solución hipertónica mayor, ¿no? Así es. Entonces creo que eso depende del paciente y de lo que veamos al paciente en su Ahora, Ok, sí, ahí tú yo qué tengo tienes ahí. un tema ¿Qué te dice también tu corazón? que aportar. Claro. En el contexto de trauma, por ejemplo, Dale, ¿no? dale. Hay muchas veces o muchas ocasiones en las que requerimos, además, digamos, de manejo de hipertensión intracraneana, requerimos también flujo cerebral. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto a las propiedades, digamos, hemodinámicas de las dos sustancias, la que mejora un poco más el flujo, tanto por propiedades reológicas, es decir, Eso es. tanto por propiedades que te permiten al eritrocito pasar el vaso, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, y mejorar el flujo, por lo tanto, Claro, el y meritrocito que, se mete y pero que así te por- pasa un poquito ¿no? más Una de cosa fluido al bien intravascular, estaría la solución hipertónica, Claro. ¿no? Entonces, claro, 3% probablemente te quedes corto cuando estás hablando de un trauma, Cortina, ¿no? Pero probablemente un 7,5 claro. te produzca buenos resultados, ¿no? Por lo menos en el abordaje extrahospitalario, cuando estás en una cuestión de trauma, cuando estás en Sí. una periferia, por ejemplo, ¿no? Entonces manejas una solución, claro que ahí tendrías el problema de repente de la vía central, ¿no? Sí, De la vía a central. partir de 3% necesitas vía central, ¿no? Sí, sí, Eso sí. es lo que dicen, está escrito. Sí, es correcto. Mm. Sí, sí, sí. Pero bueno, como teoría, ¿no? La solución hipertónica 5, 7, 5 tiene buenas propiedades a hacer las dos cosas. Pero como, Mejorar la como PAM teoría y también bajar dice el que volumen. la hipocalemia hay que meterle por vía central el potasio, ¿sí o no? Pero le envasamos por vía periférica un montón de veces. yo he visto. A veces tienes que hacerlo, claro. Creo que todo tiene Con un pe- con- punto con de bicarbonato corte. y O eso. sea, por ejemplo, podemos pasar, ¿por qué no? Como dice Sí. Ramón,
regiones alejadas, en periferia, donde de repente De no lejos. solamente uno que no tenga la experticia de poner un catéter, sino que también no haya el recurso, el Ujú. catéter en Claro. sí para ponerlo. Porque No. sopesas, ¿no? O el cerebro o una flebitis. Claro, o sea, Obviamente, ¿no? vas a tener que hacerlo, ¿no? Y de repente tener las salvedades de salud, como has puesto el ejemplo de la hipocalemia, el tiempo en el que lo pasas, Sí. ¿no? El flujo al que Sí. le estás poniendo, o el tope al que le vas a poner, ¿no? Porque Sí. al final si es un paciente crítico que va a requerir más, al final vas a tener que trasladar a ese paciente, pues, ¿no? Porque definitivamente no le vas a poder poner grandes cantidades. Pues, ¿no? Claro, pero ahí tú quieres decir algo más, te corté. que en nuestro contexto, de repente, por ejemplo, perisala de Excelente. operaciones, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque tú sabes que un paciente que ya has decidido que va a entrar a la sala de operaciones es porque por lo menos tiene un score, digamos, de trauma, un score Claro, Rotterdam, Claro, un claro, score claro. tomográfico, Ya. clínico, significativo. excelente. Entonces, este paciente tú lo vas a meter a sala. ¿Y cuál es tu objetivo cuando tú metes a un paciente a sala? O sea, al final, el objetivo, digamos, de un paciente tanto quirúrgico como no quirúrgico no solamente es la sobrevida, Ujú. sino también es el buen resultado neurológico. Ujú. Entonces, es La funcionalidad, trascendental- ¿no? Es trascendental que tú evites esos minutos de hipoperfusión a través de la presión arterial media que ya hablamos Ujú. y esos minutos también de daño secundario de la hipertensión intracraneana. Ujú. Entonces, en ese momento, Perisop vale mucho apurarse, poner un catéter rápidamente y usar una solución, Exacto. digamos, 20, consistente, 50. consistente, ¿no? Claro, Consistente, vamos a decirle más del 5%. claro. Y ahí, mira, yo... A ver, dale, Me dale. acuerdo de algo. Ya, no. Ya antes que se me vaya No, la idea. sí, sí, Más no, o menos, tienes ese- que ese es el decirlo. timing, ese es el timing. Yo sí me estoy acordando, así que dale tú porque yo me acuerdo. Ya, ahorita. antes de que se me vaya la idea. Generalmente me olvido. Ramón ha dicho algo muy importante, ¿no? Dale. Que nosotros hemos visto que el paciente tiene criterios y que debe entrar a sala. Pero lamentablemente en nuestros sistemas, como hemos visto, de emergencias, por más que queramos acelerar las cosas, a veces hay demora por el sistema, ¿no? Hay Sí. demora por el sistema y aparte porque también la decisión quirúrgica la toma el neurocirujano, nuestros colegas los neurocirujanos, que sería quirúrgica, ¿no? Y nosotros, siendo realistas en nuestro hospital donde nosotros trabajamos, o sea, vemos que a veces el paciente tiene indicación, pero hay una espera, no muchas veces porque a alguien se le dé la gana, sino que de repente hay cola operatoria, etcétera, ¿no? Entonces, en esos momentos es que a veces nosotros tenemos que Falta valorar, oferta, porque- falta oferta de porque como cirugía, dice ¿no? Ramón, ¿no? O sea, yo sé que mi Oportuno, en todo paciente caso. va a entrar a sala y, o sea, Sí. puedo arriesgarme, mi paciente tiene alto riesgo de herniación, no Así sé, es. y Sí. tiene signos de herniación, pero va a entrar a sala, puedo ponerle una solución incluso hasta el 20%, ¿no? Porque Bolos. sé que va a entrar antes de ese momento, Claro. pero tampoco, o sea, puedo mantener a un paciente en la incertidumbre de que no va a entrar En o, bolero. o de repente hay larga espera y tenerla con una solución así y Ya. tener las consecuencias de esas Correcto. soluciones. Claro, ¿no? sí, es cierto, totalmente cierto. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que estamos hablando súper bien de esto, sin embargo, hay que hacer una distinción pequeñita nomás. Nosotros, cuando hablamos de edema cerebral, tenemos que tener claro tres cosas. Hay un edema citotóxico, hay un edema Claro. vasogénico y hay un edema hidrostático. Ujú. Entonces, y tomográficamente se diferencia, ¿no? Un edema citotóxico es un edema que te borra todas las fisuras, es un edema que toda la corteza pues va a desaparecer, es difuso, grande. Un edema vasogénico yo lo voy a ver en la sustancia blanca, básicamente ahí, en la sustancia Lo que blanca. nos decían nuestros maestros, pues. ¿Qué Edema decían los maestros? vasogénico, que era como un dedo de guante. Eso, ¿no? Digitiforme, ¿no? Digitiforme. Digitiforme, eso, ¿no? Y el edema hidrostático, donde ya vemos nosotros la cisterna dilatada y ahí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Un DBE, ¿no? El DBE clásico, ¿no? Pero, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros cuando hablamos básicamente del tema de sustancias osmóticas, ya sea manitol, nosotros básicamente nos estamos enfocando en esos edemas grandes que te borran las fisuras, en esos edemas citotóxicos. Ojo, edemas citotóxicos que suceden porque las bombas de sodio-potasio por ATP no funcionan, porque hay isquemia, porque puede haber un fenómeno fisiopatológico que indica esto, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema ya de decidir, oye, ¿voy a usar esto manitol o voy a usar la hipertónica? Entonces, yo les voy a decir una cosa que la he visto, mira, esto no lo Ya sé de lo que va a no lo ser. encontré, es que de Coelho, la verdad. Cuando hay un sangrado activo. La decisión también de utilizar Ya. una sustancia y la otra cuando hay un sangrado Cuando hay un sangrado activo, cuando hay un que sangrado puede activo. haber extraversión, ¿no? Porque Sí. ahí hay una tingencia. Y ese es un tema con el manitol, ¿no? Claro. Y es un tema con el manitol, porque el manitol ahí de repente no sería el mejor, ¿no? No sería el mejor. Entonces, una cosa es
ver el edema que tengo, las características que tengo, ver la población a la que te voy a meter también. Porque mira, ojo, los viejitos tienden a ser más hipernatremia. Entonces, si yo voy a decidir, por ejemplo, en una población arriba de 60 años, viejitos, el uso de hipersodio, porque manitol, bueno, no es la elección en ese momento, tendría que escoger una dosis baja, y ahí pegarme bien a esos rangos que tengo yo de dosis para meter la hipertónica, ¿no? Porque tengo rangos, ¿no? Tengo rangos. Las revisiones dicen va de 1 a 2 mililitros o de 2 a 4 mililitros, ¿no? Correcto. Entonces, tengo que elegir el rango menor, siempre pegándome a eso y hacer pues controles de sodio seriado, ¿no? Otra cosa importante, y ustedes hablaron del riñón, y me parece espectacular, me parece recontra chévere, es que, cierto, si yo tengo, por ejemplo, una osmolaridad de 320, aguanto con el manitol. No, o sea, si tengo arriba de 320, ya no puedo meter manitol. Pero el hipersodio tiene una característica que tiene más techo. Yo puedo tolerar osmolaridades hasta de 360, y eso es alucinante, porque me da mayor beneficio, ¿no? Lo otro es pues las características antiinflamatorias, inmunomoduladoras que tiene el hipersodio, ¿no? Y otra cosa que me parece bacán es, y justo se articula con lo que tú acabas de decir, ¿no? Si por ejemplo hay extravasación en ese momento, es la constante de reflexión que tiene el hipersodio, a diferencia del manitol. El manitol es más chiquito, por lo tanto se va a meter más al intersticio, rápidamente va a fugar. En cambio el otro, el hipersodio, se va a meter más en el vaso, se va a quedar más en el vaso, ¿no? Entonces me va a ayudar más el hipersodio y el manitol no, porque se va a meter y ahí viene también con los tiempos de uso del manitol, ¿no? Ya, por ejemplo, yo le clavo a un paciente manitol, arranco con manitol. Claro. ¿Cuánto tiempo voy a estar con ese manitol con el paciente, ¿no? Exacto, o sea, todo va a depender. Oye, esa es una vaina, ¿sí o no? No, sí, empezando solamente porque, o sea, dices, ¿no? ¿Al cuánto tiempo me va a hacer efecto? Porque voy a monitorizar a ese paciente, si tengo el electrógrafo con el COVID, me va a ir una óptica, ¿no? Normalmente el manitol empieza a actuar entre los 15 y 30 minutos más o menos, sí. Y su tiempo de vida pues se extiende más o menos hasta las 4 horas, 6 horas, ¿no? Es por eso que te dicen el manitol lo tienes que dar cada 4, hasta cada máximo cada 6 horas, sí. ¿no? Y es verdura. Es cierto, ¿no? Entonces, mientras que nosotros sigamos ese ritmo, le podemos hacer. Ahora, ¿cuánto tiempo, cuántos días lo voy a tener el paciente con manitol, ¿no? Si yo he visto pacientes que tienen exacto. 15 días con manitol. ¡Guau! Como estamos aquí sin filtro. Sin filtro, es sin filtro. ¿Hemos visto eso o no hemos visto? Sí, claro, hemos visto. Hemos encontrado pacientes en nuestras visitas cuando recibimos las guardias y preguntamos siempre, ¿no? En arranque, uno, que lo he visto. Lo has gozado. Como que uno pues dice, pucha, ¿no? ¿Cómo puede encontrar así el paciente, ¿no? Primero, utilizando cuando no lo necesitamos, ¿no? Pues definitiva, por el paciente, utilizamos manitol hipertónico cuando el paciente tiene signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Pero si no hay signos ni clínicos ni tomográficos, por más que tenga la patología, por más que tenga HCA, por más que tenga lo que tenga, no deberíamos usarlo, porque todo medicamento obviamente tiene sus indicaciones, sus efectos adversos. Tiene su cosita. ¿No? Entonces tiene que ser utilizado cuando realmente me va a causar algún beneficio, ¿no? Y lo otro, como usted mencionaste. Eso lo hice. Bueno, en general, de las revisiones que particularmente yo he hecho, y creo que no me dejan mentir, porque no te dejo mentir, no le dejamos mentir, ¿no? De ninguna manera. O sí le dejamos mentir. No hay, pues, no existe, o sea, más de 5, quizás por ahí alguna bibliografía 7 días, ¿no? Pero lamentablemente podemos encontrar nosotros que a veces algunos pacientes pasa más de un huevo de días, ¿no? Y no necesariamente ya, o sea, no va a tener sentido utilizarlo, y ya vamos a encontrar que incluso ya pueden causar algunas alteraciones. Efecto rebote, ¿no? Uno, el efecto rebote. Dos, falla renal, pacientes que ya empiezan a hacer acti, ¿no? Sí. Y lo otro, para sacarlo, ¿no? También es todo un tema, ¿no? ¿Cómo vamos quitando el manitol? Claro, tenemos que guiarnos de una reducción gradual, sobre todo de la dosis, ¿no? Digamos, vamos bajando la dosis progresivamente, menciona la bibliografía un 20%, 40% día, dosis, más o menos, de tal forma que tengamos ya suspendido el manitol en los siguientes 3 a 4 días. Claro, 5 días debería ser, ¿no? 5 días ya, pum. Chao.
chao monitor, Chao, ¿no? monitor. Y ya a lo mucho, pe, ya 7 días, ¿no? Así es. A lo mucho 7 días. Entonces, eso, por ejemplo, es cuando nosotros hablamos, y estamos hablando acá del manejo del edema citotóxico. Pero, ¿qué opinan ustedes del manejo del edema vasogénico con corticoides? ¿Qué opinas tú?